Listo, entonces el tema se llama Teorías sobre el origen de la diversidad. Bueno, preguntémosle a Bata, que Bata ya por ahí estuvo mirando la guía y ya respondió algo, ¿cierto? Bata, ¿usted a qué le hace alusión esa palabra? Teoría sobre el origen de la diversidad. O sea, ¿qué teoría? ¿Qué explica las teorías? Pues la teoría es, digamos, como la imagen o como una opinión de un teólogo o un científico sobre el origen de la diversidad, de cómo hay diferentes tipos de origen, por ejemplo, el creacionismo, la teoría de Darwin o Ujú. la teoría de Lem, Lemcar, algo así como eso. De El mar. caso, ajá, el caso es que ellos explican cómo es que las diferentes especies fueron creadas o fueron evolucionando. Eso depende de cada uno, del punto de vista de cada científico. Eso, entonces cuando hablamos de diversidad se refiere a especies de qué? De animales, Animales, ajá. Plantas no, plantas también. o sea, que todos los organismos, ¿no? Ujú. Vivos. Listo, eso es lo que hace alusión. Teorías son supuestos, son hipótesis, ¿sí? En ese momento Manuel nos ha conectado, ¿cierto? Vamos a hacer una teoría. Posiblemente no ha ingresado porque tiene problemas de internet, ¿sí? Eso es una teoría, una hipótesis, algo que creemos pero que no ha sido comprobado. Entonces, pregunta problematizadora. Brandon, ayúdame con esta, por favor. ¿Cuál? La pregunta problematizadora, o sea, todo el enunciado. El origen de las especies. Título original en inglés: On the Origin of Species. Es un libro de Charles Darwin, publicado el 24 de noviembre de 1859, considerado uno de los trabajos precur- precursores de la literatura científica y el fundamento de la teoría de la biología evolutiva. El libro cuenta el origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de la raza favorecidas en la lucha por la vida. El libro de Darwin introdujo la teoría científica de que las poblaciones evolucionan durante el transcurso de las generaciones mediante un proceso conocido como la selección natural. Presentó pruebas de que la diversidad de la vida surgió de la descendencia común a través de un patrón ramificado de evolución. Darwin incluyó las pruebas que reunió a su expedición en el viaje de Beagle en la década de 1830 y sus descubrimientos posteriores mediante la investigación, la correspondencia y experimentación. Siga, en la pregunta. A pesar de que el libro titula El origen de las especies, el autor nunca menciona cuál fue el origen de estas. ¿Por qué crees que Darwin no lo menciona? ¿Cuál cree que fue el origen de las especies según las diferentes teorías que existen? Listo, gracias. Entonces, El origen de las especies es un libro que publicó Charles Darwin, que se le atribuye la teoría de la selección natural, donde dice que las especies evolucionan y que solamente sobrevive el que mejor se adaptó. Es por un ejemplo de las jirafas, que se cree que las jirafas tenían cuello corto, pero entonces en el momento en que
el alimento empezó a escasear, el alimento que quedaba a una altura baja, entonces ellas ya no alcanzaban a consumir el alimento, tuvieron que evolucionar su cuello y su cuello se fue alargando para poder alimentarse de la rama más alta. Entonces solamente los que lograron que su cuello se alargara sobrevivieron y los que no lograron que su cuello se alargara, pues obviamente murieron. Entonces quiere decir que la naturaleza se encarga de seleccionar, ¿sí? El mejor adaptado, el más apto, es el que sobrevive. Entonces Darwin hizo una serie de viajes, uno de ellos fue la isla Galápagos, donde empezó a observar unos pinzones, pues una especie de aves con diferentes clases de pico, unos picos eh, adaptados para consumir grano, otros picos adaptados para consumir néctar de las flores, otros picos para consumir maíz, bueno, dependiendo de la alimentación, así mismo era la forma del pico. Entonces empezó a observar eso y ahí surgió la teoría de la evolución, de que los animales no son estáticos, o sea, los animales no son como hace millones de años fueron, son como, o sea, como hace millones de años eran, sino que han ido evolucionando. Entonces la pregunta es, lo chistoso y lo raro es que el libro se llama El origen de las especies, pero si usted lo lee, el libro nunca dice cuál fue el origen de la especie, cómo nació el primer elefante, cómo fue que era el primer elefante, la primera mariposa, la primera especie, no lo menciona, y el libro se llama así, El origen de las especies. Entonces la pregunta es, ¿por qué crees que el autor no lo menciona? O sea, no habla acerca de eso cuando el libro se llama así. Entonces, si no lo menciona, ¿cuál cree usted que fue el origen de las especies? O sea, ¿cómo nació la primera gallina, el primer elefante, la primera planta? ¿Sí? ¿Cuál fue su origen? Aquí tenemos un ejemplo de cómo los elefantes eran y cómo es el actual. Entonces tenemos el elefante de África y el elefante asiático. El elefante de África, las orejas son más grandes, los colmillos son más pronunciados. En cambio, el de Asia, la oreja más pequeña y el colmillo más corto. Se cree que estos dos, según la teoría, el ancestro común es el mamut, que existió hace 2 millones de años y que de hecho han encontrado fósiles, ¿sí?, de este animal. Un animal mucho más, es parecido al elefante, mucho, pero es mucho más grande y con los colmillos más pronunciados. Que sale lo hemos visto en la era de hielo, ¿no? Ahí aparece el mamut. Pero que el mamut vino de este otro que existió hace 26 millones de años y este dio origen al Moriterium. Perdón, el Moriterium dio origen a este. De este surgió este otro, la Itiben, y este surgió el mamut y este generó los que actualmente se conoce. Entonces todos tienen un ancestro común que han ido evolucionando. Esa es la teoría de la evolución. Me ayuda a leer acá Martínez. Martínez tiene micrófono. Holman, esta parte, por favor. Holman, ¿está? Holman, sigue mucho eso que es lo que a mí, a mí la verdad me incomoda es. Porque uno no sabe entonces si a quién está hablando yo, si le estoy hablando a la pared o estoy hablando solo, pues para hablar solo, dejo la clase grabada y ya. Pero, miren, Holman no responde. Martínez acá parece que tiene micrófono. Voy a llamar eso otra vez. Si no me responde, me pongo fallo porque no, eso no puede seguir así. Porque no tiene sentido que yo quede gastando hablando solo y la persona no esté ahí o esté jugando, o esté haciendo otra cosa y pues para esa gracia pues dejo la clase grabada y para mí mejor incluso. Y yo preparo un tema. Pero de hecho, Superman le está hablando por el chat. Micrófono, y el chat no lo miro casi.
Profesor, es que Holman le está escribiendo por chat. Bueno, Martín, lo mismo, que la idea es para que ustedes me ayuden a leer. Es Martínez que él igual, está en el centro, profe, en el almacén del papá. Martínez, Sí, señor, él está en el computador. o sea que con quién cuento para que me ayude a leer, con Oyola, Bata y Brandon nomás, Ajá. ¿cierto? Listo. Bueno, entonces les hablaba de cómo nació el enfoque que actualmente conocemos según la teoría de la evolución, ¿no? Y obviamente pues estos animales ya están extintos, ¿no? Todos estos de acá, solamente los que actualmente quedan son el elefante asiático y el africano. Entonces ayúdenme, yo le hagamos el favor. Vamos a voy a usar ustedes tres que tienen que decir el micrófono, leyendo esto. Bueno, ¿qué es la evolución biológica? La evolución biológica es la transformación gradual y progresiva de formas de vida primitivas en otras más diferentes y complejas. Esta transformación ocurrió a lo largo de extensos periodos de tiempo y dio origen de la gran diversidad de la vida. A lo largo del tiempo se propusieron numerosas teorías para explicar el origen de la gran diversidad de seres vivos que habitan en el planeta. El fundador de la teoría moderna de el fundador de la teoría moderna de la evolución fue Charles Darwin, Darwin. 1809 y 1882, quien proporcionó una explicación del origen de los organismos que constituyen la teoría de la selección natural. Listo, gracias. Entonces dice que la evolución es gradual, ¿sí? No es que el mamut, digamos, y el mamut al otro día ya existía el elefante asiático, no, eso es con el paso de los años, muchos años, según la teoría, ¿no? En el paso de los años, de millones de años, dio a la evolución. Por eso hay tanta diversidad de especies. Por eso usted ve, por ejemplo, que este animal es familiar de este, se parecen, y este con este, y este con este, y toda la cantidad de diferentes especies que se conocen, y gracias a la evolución, según la teoría, ¿no? Entonces surgieron diferentes teorías, una de ellas se llama el fijismo y creacionismo, el otro es la teoría de la mar, y el otro se llama las teorías darwinistas de la selección natural. Entonces, el fijismo sostenía que, aquí Brandon no, de Holman, Holman no puede. Holman no es, ¿Dónde? Eso es lo que está retenido. sí, eso, Brandon, ya que está leyendo, está hablando, hágame el favor, ajá, lo que está Que acá. los seres vivos se han mantenido siempre tal y como lo conocemos ahora. Entonces los naturalistas recurrían a los relatos bíblicos como datos científicos. Listo, entonces el fijismo habla de eso, que los animales existen desde un principio, no han evolucionado, ¿sí? Entonces el elefante asiático existe porque hace millones de años el primer elefante que nació fue asiático, no fue que haya evolucionado del mamut ni nada de eso. Eso dice el fijismo, ¿sí? Siga acá, Bata, hágame el favor. Esta teoría está muy relacionada con el creacionismo, creencia inspirada en dogmas religiosos según la cual Dios había creado todas las especies existentes y desde entonces se habían mantenido sin cambios. Listo, entonces de ahí surge el creacionismo, donde habla de que Dios creó todo desde como las existen actualmente, no han cambiado, y utilizan relatos de la Biblia como datos científicos. Siga, Bata, acaba de destacar. Cabe destacar a importantes científicos que fueron fijistas convencidos como Linneo,
autor de la primera clasificación moderna de seres vivos, a Cuvier, naturalista interesado por la paleontología y autor de la teoría llamada catastrofismo, en la que explica que los cambios biológicos y geológicos producidos en nuestro planeta se debían a cambios graduales, sino a cambios repentinos y violentos. Las catástrofes que dan nombre a esta teoría. Listo, gracias. Entonces, habían científicos incluso que creían en el fijismo, ¿no? Y se inclinaba más por la teoría creacionista, como Linneo, un gran científico reconocido. A él se le atribuye la clasificación de los seres vivos con nombre científico formado por dos palabras, ¿sí? O sea, es decir, que todos los animales, todos los organismos, mejor dicho, deben tener un nombre científico y formado por dos palabras. Por ejemplo, el perro, el nombre científico de todos los perros domésticos es Canis familiaris. Entonces, ese hecho de darle nombre a los organismos para identificarlos, un científico universal formado por dos palabras, nombre del género y nombre de la especie, se le atribuye a Linneo. Cuvier, otro paleontólogo, también cree en esta teoría. Otra teoría es el catastrofismo, como lo leyó Bata. Habla acerca de que los cambios fueron bruscos, repentinos, gracias a una catástrofe, por ejemplo, la caída del meteorito que extinguió los dinosaurios. ¿Sí? Cayó un meteorito en la península de Yucatán, México, y eso generó polvo que impidió que los rayos solares ingresaran. Pues las plantas no podían realizar el proceso de la fotosíntesis, murieron, y los animales herbívoros que consumían estas plantas pues también murieron, y los animales carnívoros que dependían de los herbívoros pues también murieron, pues se extinguió los dinosaurios. Entonces, eso, por ejemplo, es catastrofismo. A mediados del siglo XIX comenzó a extenderse poco a poco la idea de que las actuales formas de vida podían proceder por transformación, que cada día cogió más fuerza la teoría de la evolución. Pues tenemos la teoría de Lamarck. Dice, las antiguas jirafas se alimentaban de arbustos y hojas bajas de árboles. En época de sequía, las hojas escaseaban y estiraban cada vez más su cuello y sus patas delanteras para alcanzar las hojas situadas a más altura. El estiramiento de las patas y el cuello provocaría su alargamiento. Estos alargamientos serían heredados por los descendientes. El proceso se repetiría generación tras generación hasta llegar a la forma de la especie actual. Entonces, esa teoría, que es muy similar a la de Darwin, se llama la teoría de Lamarck. Tenemos los postulados. Los seres vivos tienen una tendencia innata a su perfeccionamiento que les permite adaptarse a los ambientes más diversos. Ley del uso y desuso de los órganos. Los cambios del ambiente crean necesidades en los organismos para adaptarse a las nuevas condiciones de la vida. Esto origina un aumento o disminución en el uso de algunos órganos, el que implica su mayor o menor desenvolvimiento y la consiguiente modificación del organismo. O sea, lo que dice ahí Lamarck es que órgano que usted no usa, órgano que se atrofia. Por ejemplo, si a nosotros nos amarran los pies por mucho tiempo, por muchos años, de modo que usted ya no lo siga utilizando para caminar, sino que usted se empiece a desplazar con las manos. ¿Qué puede pasar después? Cuando ya intentemos caminar con los pies, ya no vamos a poder porque se atrofió, como no se usó, ¿sí? Es el músculo. Profe, hay un ejemplo claro que indica que algunos animales que en el pasado tenían un tercer párpado. O sea que hay algunos que en ese tiempo presentaban esa habilidad, que ahorita hoy en día no la presentan porque ya no la utilizan. Entonces, exactamente, es un ejemplo. Entonces se atrofió. Se ha visto que las personas que, los cuadraplégicos o los que andan en silla de ruedas, ¿cierto? Sí, es que cuando ellos, con el tiempo, las piernas ustedes las ven delgaditas. ¿Se ha notado eso? Las piernas de una persona que anda en silla de Señor. ruedas, las piernas se le seca, se le pone delgadita, que usted dice, bueno, si la persona pudiera caminar, ya no podría porque las piernas muy delgadas, no aguantan el peso del cuerpo. ¿Por qué cree que se adelgazaron? Porque se atrofió. Como no vuelve a usar los pies porque ya no camina, no puede caminar, entonces se atrofia, ¿sí? Entonces, eso es lo que decía Lamarck. Entonces, empezó a alargarse en el cuello y muchos ajanos se atrofiaron, solamente quedando los de cuello largo.
La función crea el órgano. Cuando los cambios ambientales originan necesidades completamente nuevas, pueden surgir como respuesta a órganos totalmente nuevos. Herencia de los caracteres adquiridos. Para que los nuevos caracteres se perpetúen en las posteriores generaciones, tienen que ser hereditarios. O sea, se transmiten de generación a generación, ¿sí? Por ejemplo, una jirafa de cuello largo con una pareja de jirafas de cuello largo va a tener hijos con jirafas de cuello largo y eso otros hijos con jirafas de cuello largo y así sucesivamente. De este modo, según afirmaba Lamarck, por adaptación a los diferentes ambientes, fueron surgiendo durante millones de años las distintas especies que habitan en nuestro planeta. La teoría de Lamarck es fácil de aceptar intuitivamente y ejerció una gran influencia en el pensamiento biológico, pero se comprobó que era errónea. Todos los intentos que se hicieron para demostrar la herencia de los caracteres adquiridos junto con la teoría fracasaron rotundamente. Las teorías darwinistas. Colabórame, Brandon, hágame el favor. A, medida, a mediados del siglo XIX, el naturalista inglés Darwin dio a conocer una teoría muy polémica en su momento, que intentaba explicar la evolución biológica, la teoría de la selección natural. La teoría de la selección natural. Los principales argumentos a favor de la teoría de la evolución, según Darwin, son los siguientes. Los seres vivos en condiciones naturales producen una descendencia muy numerosa. Si todos sobreviviesen, llenarían la Tierra en pocas generaciones. En la naturaleza, solo la minoría de los nacidos prosperan. El número de individuos de una población permanece prácticamente constante a lo largo de las generaciones, por lo que la mayoría de las descendencias muere. Ah. Cualquier población está formada por individuos que presentan pequeñas diferencias hereditarias. Sobreviven los más aptos a los que están mejor adaptados adaptados al ambiente que los rodea. Los supervivientes son los que triunfan en la llamada de la lucha por la existencia. Esto es, en la competencia para lograr el alimento, para lograr el alimento en la facilidad de huir de los depredadores, etc. La naturaleza selecciona a los individuos con peculiaridades en su constitución o comportamiento, producto de las diferencias hereditarias. Estas peculiaridades se les confiere una mayor capacidad para sobrevivir en ese determinado ambiente. Los supervivientes transmiten a su descendencia los caracteres de la adaptación más favorables. De esta manera, la suma de pequeñas ventajas logradas por esta selección natural originaria, las diferentes adaptaciones de los organismos a su medio natural. Lo que va abajo también. Sí, hágame el favor. Según el darwinismo, el largo del cuello de la jirafa se originó gracias a que por algunas causas entonces desconocidas, algunos individuos nacían con el cuello más largo que otros. Durante las épocas en las que escaseaban los recursos alimenticios, solo sobrevivían las jirafas con su cuello largo. Con su largo cuello llegaban a alcanzar las hojas más elevadas. Al producirse, al producirse transmitían el carácter del cuello más alargado a los descendientes. Este proceso se ha mantenido generación tras generación hasta la actualidad. Listo, entonces
Si comparamos la teoría de Lamarck con el darwinismo, tiene unas cosas muy parecidas, pero hay diferencias. Lamarck decía de que órgano que no se usaba se atrofiaba, ¿cierto? No era la naturaleza que nos seleccionaba, simplemente se transmitía de generación en generación ese carácter de cuello largo hasta que todos terminaban con cuello largo. Aquí algo nos dice que no se sabía la razón por la cual aparecieron jirafas de cuello largo. La naturaleza se encargaba de seleccionar el que más se adaptara, que mejor se adaptara. Eso generaba una competencia y el mejor adaptado iba a sobrevivir, ¿sí? El que tuviera más peculiaridad. Y esos iban a transmitir ese carácter de descendiente a los demás, hasta que toda la población pues llegaba, tenía un cuello largo. Listo, ¿qué van a hacer? Van a ver un video que hay, él es de Helen, ahí te lo voy a colocar de esta manera. Van a ver este video y van a responder a esas dos preguntas. ¿Qué color tiene el personaje? ¿Qué cambios percibiste? Segundo, crear fichas informativas de las distintas teorías evolutivas, creacionismo, teoría de Lamarck y darwinismo. Cada ficha debe contener la siguiente información. Te van a hacer como una fichita, ¿no? Como un cuadrito. Si lo quieren hacer en el computador, lo hacen a mano. Como un cuadro comparativo. No, es una fichita, ¿cómo le explico yo? ¿Se ha visto las fichas que antes venían en ochitos, de personajes, de caricaturas, de... que uno jugaba en esas Los fichitas, tazos. pero no forma circular, sino rectangular. Cuadrada. Eso, esas fichitas así, como el Y ahí- tamaño por ahí de la mano, de su mano, más o menos así de grande. Sí, ¿y qué hacemos? Y le ponen esto, por ejemplo, título. Ustedes ponen el título. ¿Qué es el título? Creacionismo. Creacionismo. Autor. ¿Quién es el autor del creacionismo? Ponen ahí. ¿En qué año? Ponen el año. ¿En qué consiste? Entonces escriben en qué consiste el creacionismo. Si está ¿Cuántas bien, hay que hacer? ¿Una sola o varias? no, hay que hacer estas tres nomás. Creacionismo, Lamarck y Darwin. En el Vigencia. cuaderno. Vigencia. Si aún está vigente o Lo hacemos no. eso en el cuaderno, nos va a dejar hacerlo en Word. No, en Word no, porque es que en Word no me gusta porque en Word ustedes se rotan el trabajo y no, mano, eso no es justo que usted lo haga y Martínez tenga el mismo suyo, solamente le cambió la portada, o sea, no, ya me tengo esa experiencia y no. Ah, bueno. Se pueden ayudar entre ustedes si quieren, de pronto en el sentido de que si se quieren reunir, ayudan ahí a hacerla en grupito, pero si ustedes quieren, ¿no? Pero que cada uno con su puño y letra lo haga. Vigencia, si está vigente o no está vigente. ¿Por qué la rechazaron? Ah, porque se descubrió tal cosa. Listo. Imágenes, le pueden colocar una imagen si ustedes quieren, dice opcional. ¿Qué era así? Porque dije, ¿cómo así que vigencia? O sea, si actualmente se cree esa teoría o ya esa teoría la descartaron. Ah, ¿Bien? ya. Y ya, tienen esos parámetros. Creacionismo, teoría de Lamarck y darwinismo. ¿Listo? Entonces, ¿qué? Pregunta problematizadora. No me olvida preguntar problematizadora porque yo no sé por qué se le olvida siempre esta preguntita problematizadora. Esta de aquí. Esto es una opinión personal de ustedes, ¿no? Eso ya depende de ustedes. No van a... Yo no creo que, digamos, Brandon piense igual que Bata, ¿no? O sea, eso ya es muy personal. Ya lo demás, si se ayudan con la teoría, se ayudan con la información que les dejo aquí en la guía o con internet, buscan por internet. ¿Quién es el autor? Es que internet, ¿quién no, internet usted le da todas las respuestas. Creacionismo, título, ¿cierto? Buscan en internet. ¿Quién es el autor del creacionismo? Y lo buscan y lo copian. ¿En qué año? Ahí le bota el año en internet. ¿En qué consiste? Aquí en la guía está la aplicación o lo buscan por internet. ¿Aún está vigente la teoría? Ahí le va a decir, no, ya no está vigente, sí está vigente. ¿Sí? Todo lo encuentran por internet. Y es en la fichita. Puede ser del tamaño de su mano, un poquito más grandecita. Y la imagen, si quieren, les imprimen la imagen y la pegan, ¿no? Para que no se pongan a dibujar.